Hey, ¿qué tal, queridos Rustaceans? En la primera parte sobre flujo de control vimos la sentencia if, else y else if. En esta segunda parte estaremos viendo loop, while y el ciclo for. Estaremos viendo también algunos ejemplos y comencemos con el tutorial. La primera sentencia que vamos a ver es la sentencia o el primer ciclo es loop. Entonces, la principal característica del loop es que no recibe condiciones. Esto significa que este tipo de ciclo se estará repitiendo hasta el infinito o al menos que nosotros se lo indiquemos dentro del ciclo. Veamos cómo funciona. Entonces dijimos que no recibe condiciones, entonces directamente le ponemos las llavecitas y todo lo que esté aquí adentro se va a ejecutar al menos que nosotros le digamos que se detenga. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que aquí tenemos println de suscríbete y dale like. Entonces, esto de aquí se estaría repitiendo hasta el infinito, lo cual podría ser como spam, pero eso no importa. Como podemos ver, aquí se está ejecutando y de hecho se está ejecutando un montón de veces. Y bueno, para detenerlo le damos control C, control C. Y como pueden ver, aquí ya ha salido. Eso podría no resultar muy práctico, estar dándole control C para que salga del ciclo. Sin embargo, existe una sentencia que es la siguiente. Básicamente la sentencia es break y esta está presente en muchos lenguajes, entonces tal vez se te haga familiar. Y esta sentencia le estamos diciendo que salga del ciclo loop. De hecho, si lo ejecutamos, como pueden ver, solamente aparece una vez. Y bueno, veamos qué otras cosas podemos hacer con loop y por qué es importante este tipo de ciclos. Y es que, por ejemplo, nosotros podemos declarar aquí una variable que se llame letX, porque una de las características del loop es que seguido del break nosotros podemos retornar valores. Por ejemplo, de hecho vamos a quitar esto para que no se spam. Y vamos a hacer lo siguiente. Seguido del break ponemos lo que queremos retornar, que en este caso vamos a poner 2 por 5. Entonces ponemos println y ponemos que queremos imprimir X. En este caso vamos a ponerle X, lo corremos y como podemos ver aquí nos dice que nos falta punto y coma. De hecho nos falta aquí el punto y coma. Aquí podemos poner punto y coma y en el break también podemos poner punto y coma. De hecho lleva punto y coma. Y bueno, aquí como pueden ver nos ha devuelto el valor que hemos retornado y podemos ver que está dentro del loop. Es muy similar a cómo funcionan las funciones básicamente. De hecho vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una variable que se llama counter. Counter igual a 0. Y aquí tenemos, por ejemplo, counter más. Es más igual a 1. Y queremos que cuando counter, de hecho los paréntesis sobran, cuando counter sea igual a 10, de hecho es con 2, queremos que salga del ciclo. Para eso hacemos lo siguiente. Cortamos lo pegamos acá. Y cuando counter llega a 10, automáticamente va a salir del ciclo. De hecho, vamos a multiplicar a 2 por counter y veamos qué es lo que pasa. Aquí nos falta punto y coma otra vez y punto y coma. Y como podemos ver, aquí nos imprime 20 porque está ciclando counter y lo está sumando en cada iteración. Y cuando llega a 10 estamos retornando counter por 2. Y posteriormente nos lo está imprimiendo acá abajo. Esa es una característica muy peculiar del ciclo loop, que podemos retornar valores y que se ejecuta hasta el infinito, al menos que nosotros le indiquemos con un break que queremos salir del ciclo. Entonces veamos el otro tipo de ciclo, que es básicamente el ciclo while. A diferencia del loop, no puedes recibir valores después del break y también a diferencia del loop recibe una condición, que en este caso vamos a ponerle que si counter es menor que 10
siga ejecutando el ciclo. Es decir, mientras esta condición de aquí sea verdadera, el ciclo va a seguir ejecutándose. Entonces nosotros ya podemos quitar esto de aquí. Ponemos counter más igual a 1 y ponemos aquí nuestro print ln. Entonces, veamos qué es lo que pasa. De hecho, aquí nos está diciendo que no ha encontrado la variable x porque ahora es counter. De hecho, vamos a correr esto nuevamente y veamos qué es lo que pasa. Como podemos ver, aquí nos está imprimiendo el 10. Básicamente nos ahorramos un if y el break. Sin embargo, nosotros también podemos utilizar el break dentro de counter. Por ejemplo, dentro de while, perdón. Por ejemplo, supongamos que después de la primera iteración queremos que salga. Pues lo que ponemos es break al final y veamos qué es lo que nos imprime aquí. Que de hecho nos va a imprimir un 1. Como podemos ver, nos imprime un 1. Eso es debido a que nosotros le hemos indicado aquí que salga del ciclo. Pero aquí no podemos retornar valores como lo hacíamos con el ciclo loop. Por ejemplo, en este caso, si ponemos let x y retornamos counter, veamos qué es lo que pasa. Como pueden ver, aquí nos está devolviendo un error y nos está diciendo que break no puede retornar valores si está dentro de un ciclo while. Entonces quitamos esto nuevamente. De hecho, la diferencia entre este ciclo while y loop podría ser que, por ejemplo, loop puede ser para reintentar un proceso muchas veces y que nos retorne el valor de ese intento. En ese caso lo devolveríamos con break. Y como podemos ver, es bastante sencillo tanto loop como while. Ahora pasamos al siguiente ciclo, que es el ciclo for. Veamos cómo funciona el ciclo for. Ponemos for y funciona de diferentes formas. De hecho, este ciclo es muy completo, es de los más utilizados porque es muy potente y muy versátil. Entonces veamos un par de ejemplos. De hecho, antes de comenzar, veamos un ejemplo de cómo podríamos recorrer un arreglo con el ciclo while. De hecho, voy a copiar y pegar un código que tengo aquí, que es este de aquí. Como podemos ver, estamos creando un arreglo con 5 elementos, estamos indicando el index y aquí en el while le estamos indicando la condición de que si el índice es menor que 5, que es básicamente la cantidad de elementos, pues nos imprima el valor del arreglo. Que en este caso vamos a ponerlo en español. Y aquí, por ejemplo, nos estaría imprimiendo el valor que en la primera iteración sería 10, en la segunda 20, en la segunda 30 y así sucesivamente. De hecho, vamos a ver qué es lo que pasa. Corremos esto y de hecho es AR. Y como podemos ver aquí nos está diciendo que el valor es 10, el valor es 20, 30 y así hasta el 50. Sin embargo, como podemos ver, nosotros estamos sumando el índice aquí dentro del while. Y esto hace que el programa sea un poquito más lento porque además estamos accediendo a la posición del arreglo. Y además esto puede traernos problemas después, puede ocasionar bugs o puede ocasionar que realmente nos dejemos un elemento y los resultados salgan diferente a como esperamos. Entonces, ahora veamos cómo podemos hacer esto mismo, pero con el ciclo for. De hecho, lo que vamos a hacer es borrar todo esto y vamos a dejar solamente el arreglo. Entonces, lo siguiente que haremos será declarar for. Y aquí nuestro ciclo for recibe dos valores. El primero es el nombre de nuestra variable, en este caso element, que básicamente es el nombre de cada uno de estos valores. En el primero element valdría 10, en la segunda iteración valdría 20 y así sucesivamente. Después de element ponemos la palabra reservada in, que básicamente es parte del ciclo for. Posteriormente ponemos ar.iter, que es un método de los arreglos. Posteriormente estaremos viendo más métodos y esto nos está indicando que queremos iterar los arreglos en este for. Entonces, abrimos las llavecitas y dentro de las mismas ponemos un print ln. Y aquí ponemos element.
Como podemos ver, aquí ponemos el valor es y element, que en la primera iteración sería 10, en la segunda 20 y así sucesivamente. Corremos esto y veamos qué es lo que pasa. Como podemos ver, aquí nos está indicando el valor es 10, el valor es 20 y así hasta el 50. Es básicamente lo mismo que hicimos en el ciclo while. Sin embargo, esta vez lo que hace el ciclo for es que él se encarga de gestionar cuál es el elemento al que le toca acceder. En el primero sería el 10 y así hasta el 50. Y nosotros no nos tenemos que estar preocupando por sumar el índice y eso nos evita a que podamos tener bugs en nuestro programa. Y por último, ya casi para terminar, veamos que también el ciclo for nos sirve no solamente para iterar arreglos, sino que también nos sirve para iterar una serie de números entre un rango determinado. Por ejemplo, supongamos que aquí queremos iterar del 1 al 4. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ponemos number y aquí después de in borramos ar.iter y ponemos el rango de números que queremos iterar. En este caso del 1 al 4. Ponemos el 1, que es el primero que va a iterar. Ponemos 2 puntitos y ponemos el segundo número hasta donde queremos iterar. En este caso al 4. De hecho, muy importante aquí, y es que, por ejemplo, este último número no lo va a imprimir, solamente va a llegar al número anterior. En este caso sería el 3. Veamos qué es lo que pasa. De hecho, aquí en vez de element vamos a ponerle number. Ponemos number, corremos esto y veamos qué es lo que pasa. De hecho, aquí borramos este de aquí. Y como pueden ver, aquí abajito nos imprime el valor es 1, el valor es 2 y el valor es 3. Vemos que no está tomando el 4. El 4 lo omite básicamente. Corremos otra vez y aquí nos imprime lo mismo. Sin embargo, también podemos iterarlos de atrás hacia adelante, es decir, de mayor a menor. Y en este caso, para hacer eso, es básicamente encapsular este rango entre paréntesis y poner el método .rev, que básicamente le estamos diciendo que vaya de reversa. Entonces, ahora empezaría del 3, después el 2 y llegaría hasta el 1. Igualmente, no toma el 4, toma el 3, pero sí toma el 1. Entonces vamos qué es lo que pasa. Aquí va de 1 al 3 y podemos ver que ahora va del 3 al 1. Vemos que el valor es 3, el valor es 2 y el valor es 1. Y bueno, básicamente eso es todo sobre el flujo de control. Eso es todo por esta parte 2. Y en los próximos capítulos ya estaremos viendo cositas un poquito más técnicas. Y bueno, eso es básicamente todo por este tutorial y nos vemos en los siguientes.